Estoy seguro de que muchos han oído hablar del señor Luis Toro, un sacerdote católico, que según él, la Biblia aprueba el bautismo de bebés, sin darse cuenta que el bautismo es para personas mayores de edad. Vamos a sugerir unas cuantas bases o unos cuantos versículos de la Biblia para que usted note y entienda para quiénes son el bautismo. Por ejemplo, el término griego baptisma se refiere al proceso de inmersión, es decir, sumergir a la persona, y se deriva del verbo baptó, sumergir, relacionado a lo que ocurrió en Juan capítulo 13, versículo 26. Por lo que el bautismo realmente es para aquellas personas que dejan la mala vida y vuelven a nacer de nuevo en el sentido espiritual. Romanos 6, 3 y 4. Por ejemplo, la Septuaginta griega usa una palabra derivada de baptó, sumergir, en Éxodo capítulo 12, versículo 22 y Levítico 4, 6. Y en base a lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice a aquellas personas de su tiempo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean borrados y reciban el regalo del Espíritu Santo. ¿Notó que primero hay que arrepentirse y luego bautizarse? Por supuesto que esto va de la mano con el conocimiento hacia la palabra de Dios. Usted no puede tirarse al agua sin saber nadar. ¿Qué pasaría si usted se tira al agua sin saber nadar? De seguro se ahogaría. Lo mismo pasa con los creyentes. Y si usted se acuerda también que en el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 2 en adelante, ahí se menciona que 120 discípulos se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Y en ellos se cumplió lo que dice en Hechos 2:17, lo que ya había dicho el profeta Joel: y en los últimos días derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Por supuesto, ya eran jóvenes, ya eran adultos, personas ya mayores, los que recibieron tanto el bautizo en agua o el bautismo en agua, como en este caso los que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahí no habían bebés, claro que no. Y de esta manera también, si vemos en el mismo libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo 40, dice: y con muchas otras palabras les dio un testimonio completo y les aconsejó: sálvense de esta generación malvada. Verso 41 dice: así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje en aquel día. Unas 3,000 personas se unieron a los discípulos y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo juntos con otros, a comer juntos y a orar. Así que estas personas que fueron agregándose a los 120 discípulos bautizados, dice claramente que ellos aceptaron el consejo de salvarse de aquella generación malvada. Y por eso se bautizaron, dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Un bebé no puede tomar decisiones. Un bebé no puede aceptar de buena gana un mensaje. Por eso el versículo 42 del libro de los Hechos, su capítulo 2, dice: y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles. Aquí solo un adulto puede dedicarse a lo que le enseñaron, es decir, poner en práctica las palabras de Jehová Dios. Hechos 2:42.
Pero entonces, ¿por qué dice el sacerdote Luis Toro de que, como la palabra de Dios dice que, como le dijeron a aquel hombre carcelero, sálvate tú y tu casa, o bautízate tú y tu casa y serán salvados? Haciendo creer de que porque le dijeron a este carcelero, según el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cuando Pedro les dijo a este carcelero, cree en el Señor Jesús, tú y tu casa, y así serán salvados. El hecho de que este carcelero que pidió bautizarse o quería salvarse porque se atemorizó porque hubo un terremoto y Pedro y otros apóstoles estaban presos, y Jehová Dios mediante un ángel hizo que se derrumbaran las paredes, y el temor sobre este hombre carcelero, porque se escaparían los reos, se quería matar. Y por eso Pedro le dice que no lo hagas, tranquilo, nosotros aquí estamos. Y luego preguntó, ¿verdad? En base a lo que ya se dijo en Hechos 2:31, versículo 30, perdón. ¿Qué tengo que hacer para salvarme?, dice el carcelero. Pues cree en el Señor Jesús, tú y tu casa, y serán salvos. Pero eso no quiere decir de que incluía a los bebés. Por supuesto, parte de lo que, del arrepentimiento y bautismo que en ellos ejercerían, pudiera, de cierta manera, también salvar a los bebés mediante los papás. Pero no que los bebés también se bautizaran, porque ellos no pueden arrepentirse. Es por eso que es necesario de que usted tenga un conocimiento exacto de la palabra de Dios y medite en lo que se está diciendo. No es posible bautizar a un bebé sin tener conciencia de lo que está haciendo o va a hacer. Por eso es que le digo de que el bautismo es importante, por supuesto, pero debe ser para nosotros los adultos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en una ocasión a los corintios que los hijos eran santos gracias al padre creyente, lo que no aprueba que se bautizara a los niños, o más bien a los bebés, sino más bien implica lo opuesto. Los hijos menores demasiado jóvenes para tomar esa decisión se beneficiarían del mérito de su padre creyente, no de ningún supuesto bautismo sacramental, como hacen los católicos, que le impartiera un mérito independiente. Si hubiera sido aprobado bautizar a los niños pequeños, no hubiera habido necesidad de que se les extendiera el mérito del padre creyente. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, en su capítulo 7, versículo 14, dice: porque el esposo no creyente es santificado debido a su esposa, y la esposa no creyente es santificada debido al hermano. De lo contrario, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Es decir, de que si usted se está encaminando, usted como padre de familia, se está encaminando en los caminos de Jehová, de una forma, sus bebés, sus niños pequeños, también pueden ser salvos, en base de 1 Corintios 7:14, porque ellos son inocentes, pero ya con una edad adulta sobre ellos, tendrán que ser responsables de sus actos, y si ellos quieren dejar el pecado o quieren salvación, por supuesto, tendrían que ir al bautismo, arrepentirse y dedicarse a Jehová Dios y a Cristo Jesús, de tal manera que el bautismo no es para bebés. Espero que los católicos les haya quedado suficientemente claro de lo que se mencionó en este audio. Bendiciones y que Jehová nos ayude a sobresalir siempre adelante.